Bienvenidas y bienvenidos a esta noche de relatos. Te habla Conejo Negro, te traigo una aterradora historia para sacudir tu tarde. Mando un fuerte saludo a quienes nos escuchan de noche, a quienes utilizan nuestros relatos para distraerse y relajarse, a quienes están a solas y ya han preparado todo para adentrarse en esta historia. Cierra los ojos o apaga la luz, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Pasaban de las 6. El viento empujó las nubes hasta que oscurecieron el cielo. El sol estaba terminando de meterse cuando Julián apenas regresaba del río. Ante él todavía quedaban unos minutos para llegar a casa cuando todo a su alrededor se pintó de negro. Solo se podían ver las marañas de ramas que se entrelazaban a lo alto, sobre su cabeza. Apresuró el paso porque sabía que en cualquier momento, hasta esa poca claridad sería reemplazada por una completa oscuridad. De pronto, algo crujió fuertemente por encima de él. Julián dio un paso rápido al frente temiendo que una rama estuviese a punto de precipitarse sobre él. La siguiente rama, la de un árbol con un tronco grueso y enorme, se sacudió bruscamente. Hacía un poco de viento, pero no lo suficiente como para mover y hacer tronar las ramas de todo a su alrededor. Parecía que los árboles temblaban de miedo. De pronto lo vio. Había un hombre colgando de una cuerda que rodeaba y apretaba su cuello. Una lánguida claridad que alcanzaba a colarse entre las ramas mostró que aquel sujeto vestía como un jinete, con una chaqueta corta y un pantalón con botones de plata a los costados. En las manos aún apretaba su sombrero de charro. Esa persona estaba a bastantes metros por encima del suelo, pero cuando Julián lo vio, este comenzó a descender. Como si alguien, tomando el otro extremo de la cuerda, hubiese empezado a soltarla lentamente. El muchacho estaba asustado de muerte, pero de alguna manera tenía la esperanza de poder hacer algo para ayudar al hombre que balanceaba sus pies a lo alto. La noche hacía que el camino se volviera más estrecho. Cada segundo traía más oscuridad. Hacia el frente todavía quedaba un buen tramo antes de la casa. Regresar implicaría internarse en el profundo vacío. El colgado siguió bajando hasta que sus pies casi tocaron el empedrado, quedando suspendido a unos pasos del joven. Julián miró en todas direcciones buscando a la persona que estaría aflojando la cuerda, pero no la halló. Aquel sujeto que tenía enfrente estaba bien muerto, pero no era un cuerpo fresco. Al asustado muchacho, nadie le había dicho que no anduviera tan tarde por el camino empedrado. De haberlo sabido, las cosas hubieran terminado de otra manera. Julián súbitamente se encontró al sujeto de frente, quien ya no estaba agarrando el sombrero con los rígidos dedos, ahora lo tenía puesto sobre la cabeza. El muerto le pidió que lo bajara. Su voz era cavernosa y apenas si salía de su lacerada garganta. Julián se echó a correr en el momento en que vio que aquel cuerpo levantó los brazos con la intención de tocarlo, tal vez de agarrarlo. Tropezó una o dos veces intentando escapar.
Andar a esa hora por ese camino tan solitario era equivalente a echar una carrera con los ojos cerrados. Al llegar a casa, su abuelo apenas estaba encendiendo unas velas en la entrada y un par de lámparas que colgaban de las paredes. Jadeaba, miraba al suelo y se apoyaba con las manos en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. «Hay un hombre colgado en el árbol más alto», por fin pudo decir cuando se tranquilizó. El abuelo se sentó en la mecedora como si no lo hubiera escuchado. La verdad es que el viejo tenía sus propios problemas y en esa cabeza suya no había cabida para otro pensamiento más que para el que lo atormentaba esa noche. Al ver que su abuelo estaba perdido en su mente, Julián buscó a su padre y a su tío que en ese momento recorrían los establos. No había luz en la propiedad ni en los alrededores. Por la tarde, el viento había logrado tumbar un árbol y este a su vez arrancó los cables de electricidad. Entre las caballerizas y la casa había un amplio claro que, al igual que todo a su alrededor, había sido consumido por la noche en segundos. A lo lejos se veían las luces de unas lámparas de aceite y la silueta del par de hombres que a esa hora terminaban su jornada. Julián iba apresurado con toda la intención de alertar a quien fuese sobre lo que había visto en el camino empedrado. Por más que intentaba, no podía dejar de ver aquel rostro cadavérico, aquellos ojos muertos pidiendo ayuda. El campo se estuvo sintiendo húmedo por un largo rato hasta que por fin, de un momento a otro, un aguacero se soltó, deteniendo al joven a mitad del enorme patio. Por varios minutos tuvo que resguardarse bajo la marquesina de un baño instalado al exterior. La lluvia no cesó, por lo que todos tuvieron que permanecer bajo techo por un par de horas. Lo que sucedió en los establos fue que uno de los caballos había sido brutalmente atacado. Cuando el abuelo lo encontró minutos antes, el pobre animal todavía respiraba, sacudía el cuerpo de cuando en cuando por los horribles dolores que lo tenían en profunda agonía. 3 horribles zarpazos y una profunda tarascada en el cuello dejaron mal herido y moribundo al caballo favorito del abuelo a la mitad de un espeso charco de sangre. El viejo regresó llorando a la casa, destrozado, con la imagen de la cruel carnicería grabada detrás de sus ojos y preguntándose quién o qué había sido capaz de lastimar a tal grado a ese indefenso animal. A la entrada, regresando de la jornada, venía el padre de Julián y su tío. Con un nudo en la garganta, el abuelo les rogó que fueran al establo a terminar con el sufrimiento del pobre animal agonizante. Tan solo la muerte de aquel caballo hubiera sido suficiente para que el pequeño pueblo amaneciera al día siguiente con una fuerte noticia. Sin embargo, este incidente quedó opacado por el hecho de que, horas después, al despuntar el alba, encontraron a Julián colgado de un árbol. Se balanceaba al final de una soga que bajaba de una rama del mismo árbol alto donde encontró al jinete ahorcado. El muchacho incluso tenía puesto el sombrero de charro. La muerte de mi primo Julián le trajo mucho dolor a mi familia. En esos días comenzaron las apariciones. Escuchábamos a los caballos relinchar asustados por las noches. Mi abuelo, mi padre y otro de mis tíos velaban desde la entrada de la casa. Con escopeta en mano, por turno se sentaban a cuidar el patio, esperando cazar a la criatura o a la persona que pensaron que seguramente volvería a atacar la caballeriza.
Durante varias semanas ninguno de ellos pudo escuchar o siquiera avistar a la criatura, pero lo que una noche vieron fue a un misterioso jinete al fondo de la propiedad. Era de madrugada, a todos nos despertó el alboroto que venía desde el establo. Los hijos del abuelo se levantaron, se prepararon por si tenían que salir y ayudar al velador en turno. No fue sino hasta que el abuelo disparó su escopeta que todos en la vivienda nos levantamos de la cama. Todas las luces se encendieron. Mi madre, desde la ventana de la recámara, pudo ver a un alto jinete montado sobre un caballo negro. Rodeaba el terreno, cabalgaba muy cerca de los límites de la propiedad. Con la mirada hacia el suelo, parecía estar buscando algo. Se escuchó el segundo tiro al tiempo en que aquel charro se movía hacia el centro del patio, hacia donde el abuelo había instalado su puesto de vigilancia. Las municiones que lanzó el arma no le hicieron nada, ni siquiera lograron que se detuviera. Cuando pasó cerca del abuelo, este cayó al suelo de rodillas, con las manos al pecho, al cuello. Mis tíos y mi padre llegaron de inmediato, empuñando las armas y apuntando hacia todas direcciones. Se acercaron al viejo, pero ya era muy tarde. Un infarto fulminante había dejado al abuelo tirado sobre el pasto bañado de rocío. Mi madre tardó en salir al patio donde la familia en minutos se congregó. Era ella la única que podía aclarar la espantosa escena que teníamos de frente. Lo que vio el abuelo en el rostro del jinete lo debió haber espantado tanto que le provocó el ataque. No cabía ninguna otra explicación, la mirada de horror grabada para siempre en el rostro del viejo era prueba suficiente. Mi hermana bajó una sábana para cubrir el cuerpo. Mientras tanto, a lo lejos, todos vimos al jinete salir de la oscuridad. Mis tíos y mi padre se echaron a correr hacia la caballeriza, apuntando en todo momento sus escopetas hacia el vacío, hacia las sombras. El jinete que montaba el caballo negro aparecía y desaparecía de nuestra vista, cabalgando al interior de la penumbra, escondiéndose tras la caballeriza. Desde lo lejos, vimos que mis tíos se separaron en dos grupos, rodearon la caballeriza desde varias direcciones para emboscar al misterioso jinete. Teníamos el corazón en la garganta, pues en un momento todos desaparecieron de nuestra vista tras la vieja estructura donde dormían los caballos. En un momento se escucharon disparos. El caballo que montaba el jinete salió corriendo desde la parte trasera del establo, emprendió el camino hacia el límite izquierdo de la propiedad y saltó la valla. Los segundos que le siguieron a ese momento parecieron eternos. Entonces apareció mi padre a la vuelta de la esquina de la caballeriza. Su rostro había perdido todos los colores. La luz de la luna lo mostraba pálido, lívido, asustado a sobremanera. Caminó despacio hasta nuestro encuentro. Lo veíamos, pero también mirábamos la caballeriza, esperando que algo sucediera, que el resto de mis tíos volviera con buenas noticias. Lo que decía el rostro de mi padre cuando se acercó lo suficiente se traducía como una desgracia. Estábamos espantadas esperando lo peor. «Es Julián», alcanzó a decir mi padre. Entre todos nos miramos a los ojos esperando encontrar una explicación para lo que acabábamos de oír. Todos hablaron al mismo tiempo, confundiendo las voces, pero lo que la mayoría repetía era que no había manera posible, pues Julián estaba muerto.
Eso mató al abuelo, el susto, dijo mi padre todavía jadeando por la impresión. Una noticia funesta tras de otra, un susto seguido de cerca por otro igual de aterrador. Mi madre tomó mi mano y la de mi hermana y en grupo avanzamos en dirección del establo. Creo que fui la única que se dio cuenta que habíamos dejado abandonado el cuerpo del abuelo sobre el frío y húmedo suelo. Estuve a punto de decir una palabra para volver. Se me ocurrió de pronto quedarme a velar, a cuidar, a acompañar al abuelo, pero de pronto escuché un grito de horror que venía de la parte trasera de la caballeriza. Mi tía Ernestina se adelantó. Alcanzó a mis tíos. Tal y como mi padre había dicho, encontramos a Julián recargado en la pared de madera. No se trataba de un cuerpo con vida, era el cadáver del joven que había sido desenterrado de su tumba. Fue esa la escena más macabra que han visto mis ojos. El cadáver de mi primo mal sentado en la tierra, con la espalda encorvada, un poco recargada en la pared de la caballeriza. Julián jamás había usado ropa de charro, sabía montar caballos, pero aún era muy joven para tener el propio. Nos preguntábamos cómo habría llegado ahí. En verdad era él a quien habíamos visto montando al caballo. De lejos se veía muy vivo. Todas estas súbitas interrogantes nos distrajeron del hecho de que a mitad del patio se había quedado el abuelo solo, bajo la luz de un foco al final de un largo cable. Esa poca claridad que venía del patio de pronto se apagó. Nos dimos cuenta porque de pronto el ligero resplandor ante nuestros pies se acabó. Al voltear, encontramos solo penumbras. Sin embargo, me parece que la sensación fue general. Sentíamos que había alguien mirándonos desde la oscuridad. Mi madre se adelantó a la casa, desesperada por no saber quién se haría cargo de la situación. A mitad del patio encontró que el cuerpo del abuelo ya no estaba en su sitio. Solo perduraba la sábana que mi hermana le había colocado encima. Más de uno pensó que probablemente el abuelo había sido dado por muerto antes de tiempo. Esperaban encontrarlo al interior de la casa, sofocado, asustado, pero vivo. El foco que iluminaba esa parte se encendió de pronto, se apagaba y volvía a prender con el viento, resultado seguramente de un falso contacto. Después de la sábana y en dirección al establo había un rastro en la tierra, un pequeño sendero dibujado por un objeto pesado que había sido arrastrado hasta las puertas de la caballeriza. De un momento a otro, el sudor frío, el miedo paralizante, la extraña sensación de que la madrugada tiene preparadas más sorpresas funestas. Caminando con paso rápido, mi madre volvió al punto donde estaba congregado el resto de la familia. No les dijo nada para no dar una falsa alarma, pero lo que ella se imaginaba era exactamente lo que había sucedido. Al empujar las pesadas puertas del establo, encontró el cuerpo de su padre colgando de una soga que pasaba por encima de una viga. El grito que dio horrorizó a los animales que inmediatamente relincharon de miedo. Lo que mis familiares hicieron con los cuerpos fue darle sepultura a espaldas del terreno, ya que alguien impidió que volviéramos a meter el cuerpo de Julián en el sitio donde había sido enterrado la primera vez. Estuvimos varias semanas de luto. Cuando salíamos al pueblo, la gente nos miraba con recelo.
Todos estaban enterados de lo que había pasado exactamente en la casa. Sin embargo, parecían haberse puesto de acuerdo para guardar su distancia de nosotros. Una tarde, una mujer abrió la reja de la entrada del terreno. Se metió hasta la casa y se encontró con mi madre. La señora traía a su hijo mayor del brazo. Lo llevaba para que él nos dijera lo que acababa de ver. El muchacho se veía espantado, no solo por la penosa situación en la que lo estaba poniendo su madre, sino porque una hora atrás, cuando venía del río, andando por el camino de piedra, vio a Julián colgado de un árbol. El cuerpo muerto y maltrecho de mi primo, portando un sombrero que nunca antes le había pertenecido, con pantalones de charro que definitivamente correspondían a un hombre grande y fornido. El muchacho entonces dijo que Julián le pidió que lo bajara del árbol. Salí de mi recámara cuando escuché la voz de mi madre discutiendo con la vecina. Sorprendentemente estaba molesta porque, según un rumor que corría en el pueblo, nosotros estábamos sufriendo esas desgracias por un pacto que habíamos hecho con el diablo. Llegamos a la conclusión de que el jinete solo pedía que lo bajaran del árbol, un ente atormentado que solo buscaba un entierro apropiado. Como Julián decidió no ayudarlo, él terminó convirtiéndose en el jinete. La cosa no terminó ahí. El muchacho que llegó junto con su madre a casa, aquel que también vio a mi primo pidiendo ayuda mientras una soga apretaba su cuello, apareció 3 días después, suspendido a unos metros del camino empedrado. En este punto te has de preguntar, ¿quién asesinó al caballo la noche anterior a la muerte de Julián? Nosotros también nos preguntamos lo mismo por años, hasta que otro caballo volvió a morir en las mismas circunstancias. Te lo aseguro, esos eventos nada tuvieron que ver con el jinete o con toda la serie de acontecimientos que causaron las muertes de mis familiares. Eso es historia aparte. ¿Quieres conocer lo que sucedió en la caballeriza? Pronto compartiremos esa experiencia independiente que nos contó esta persona a quien mandamos muchos saludos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Asimismo, te pido que apartes la tarde del domingo para escuchar nuestra siguiente colaboración con uno de nuestros canales favoritos. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.